Hola niños, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz porque ya llegó nuevamente el día domingo para aprender de la palabra del Señor. Espero que ustedes también estén ansiosos de aprender nuevas historias y para edificarse y ser más espirituales y buscar más de Dios. Amén. ¡Qué alegría! Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta preciosa mañana te damos muchas gracias, Señor, por el fiel cuidado que siempre tienes sobre toda la humanidad. Gracias porque hasta aquí nos has guardado y nos has bendecido. Siempre nos das todo lo necesario y aún más. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que abras la mente y corazón de cada niño, que escuchen esta lección, que puedan aprender más de ti, de lo grande y poderoso que tú eres. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, en esta ocasión nuestro tema es Jesús y su maravilloso poder. A ver, niños, nuevamente. Jesús y su maravilloso poder. Así es el tema del día de hoy. Vamos a hablar qué era el poder de Dios. Nosotros sabemos, y los que hemos leído la Biblia, si ustedes la han leído, han tenido la oportunidad de escudriñar la palabra de Dios, yo sé que todos tienen una Biblia, y si no la tienen, pídale a papi o a mami que les preste la Biblia y ustedes buscan estos pasajes, porque ahí nos damos cuenta que en la Biblia, como les decía hace 15 días, que a Jesús le llegaban muchas personas necesitadas a buscarlo porque sabían que Él podía hacer algo maravilloso en su vida. De igual manera, hoy vamos a seguir hablando de algunos milagros. Sabemos que Jesús hizo muchos, pero muchos milagros, ¿verdad? En este mundo sabemos que cuando Él estuvo aquí de paso no fue por gusto. Él hizo grandes maravillas, grandes milagros, y de verdad que uno se queda asombrado de ver de todo lo que Jesús hizo. Y vamos a leer nuestro pasaje bíblico que está en San Juan, capítulo 9, del verso 1 al verso 12. Y se los voy a leer. Y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: él es, y otros: a ese se parece. Y decían: yo, y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y untó mis ojos y me dio la vista. Amén. Entonces vamos a ver en este pasaje tan interesante de la Biblia, ¿verdad?, que ustedes han visto en alguna ocasión alguna persona que no ve. ¿Será que esta persona anda de arriba para abajo? De ninguna forma, ¿verdad? Y muchas veces a estas personas las ponen en lugares especiales, específicos, a pedir limosna, a pedir dinero, ¿verdad? Pero el caso de este muchacho que les voy a hablar, ¿verdad?, como les decía,
A veces nos damos cuenta que hay personas que están ciegas o que tienen algún problema en la vista, ¿verdad? Pero que gracias a Dios los llevan a un especialista y les hace un examen. A veces es necesario alguna operación, pero luego quedan bien. Y gracias a Dios a la ciencia que ha puesto en este mundo también. Nos damos cuenta, ¿verdad? Que muchas veces salen de una operación y luego quedan bien, gracias al Señor, y ya pueden ver de todo. Pero el caso de este joven que les voy a hablar no era así, porque dice que él era ciego de nacimiento, ¿verdad? De nacimiento. Qué triste, imagínense. Cuando nació, él no pudo ver la luz de este mundo. Él no pudo darse cuenta ni cuando fue creciendo de las caricias que su mamá le hacía, de los gestos que su mamá le hacía. Él no podía ver nada de esto, mucho menos los hermosos y maravillosos colores de las flores. Él no podía ver nada de esto, ni los colores de su ropa que le ponían, si eran agradables a él. Él no se podía dar cuenta de nada de esto. Y entonces, qué triste ha de haber sido para este joven, ¿verdad? Digo joven porque según la Biblia llegó a grande con este problema de la vista, ¿verdad? Y lo triste que era de nacimiento, y a veces cuando alguna persona tiene algún impedimento, aún la familia lo hace de menos, lo echa de menos a esta persona y no le da la debida importancia a esta persona. Qué triste ha de haber sido para este joven, porque dice que él estaba en su casa y, como les digo, si no lo movían de un lado para otro, él no se podía estar movilizando. Imagínense si hubiera vivido como hoy en día muchos de ustedes viven en una casa donde hay gradas. ¿Será que este joven podía subir las gradas? De ninguna manera, ¿verdad? Le costaba y lo tenían que guiar, ¿verdad? A él le costaba mucho. Y un día él oyó hablar de que Jesús, él hacía muchos milagros y dijo: ¿será posible que a mí me puede curar Jesús? Pero ¿a dónde me llevan? ¿En dónde estará Jesús? Inclusive, ilustrándolo un poco la lección, yo les puedo decir que sus padres no lo llevaban a donde estaba Jesús. Él les preguntaba y les decía: miren, yo he oído hablar del Mesías, dice que él hace muchas maravillas, hace milagros, ¿por qué no me llevan allá? Y ellos, en lugar de decirle: de verdad, hijo, te voy a... ¡ay, cállate, ya, tranquilo, ahí quédate! Y no le daban la mayor importancia, ¿verdad? Qué triste ha de haber sido la vida para este joven. Pero dice que entonces un día él escuchó, y aunque lo hicieron de menos y no le dieron la importancia, él como pudo salió de su casa y de repente se cayó y se quedó tirado a un lado. Y él se puso triste, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Quién me va a llevar a donde está Jesús?, decía él. Pero sucedió algo muy importante, que de repente él oyó un bullicio, ¿verdad? Oyó un bullicio de personas, y entonces él empezó a clamar, ¿verdad? A clamar fuertemente, y decía que si alguien lo llevara, decía en su corazón, él decía: si alguien me llevara a donde está Jesús, ¿no será Jesús que viene ahí?, decía él así, ¿verdad? ¿Y qué si dice que de repente Jesús lo vio y sus discípulos le hicieron una pregunta a Jesús y le dijeron: maestro? En la Biblia dice rabí, pero rabí quiere decir maestro. Entonces le dice: maestro, ¿será que este pecó para haber nacido ciego o sus padres? ¿Quién pecó, Señor? Una gran pregunta para Jesús, ¿verdad? Y Jesús, la respuesta que les dio fue: ni él pecó ni sus padres. Esto fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así le dijo Jesús, ¿verdad?, a sus discípulos. Y entonces, cuando vio que aquel ciego estaba ya muy triste, abandonado, sin quien diera la cara por él, entonces le dijo a uno de sus discípulos: anda, llámalo. Y uno de sus discípulos fue y le dice: ten fe que Jesús te llama, te quiere ver.
Se pueden imaginar qué emoción, qué alegría de haber sentido este ciego cuando Jesús lo mandó a llamar, porque no era por gusto, era porque Dios tenía un plan, un propósito para la vida de este joven. Entonces lo llevaron hacia el frente de Jesús, y cuando este ciego estaba frente a Jesús, Jesús le dice: a ver, ¿qué quieres que haga? Y la respuesta del ciego le dice: bueno, quiero recobrar la vista, quiero que tú me des la vista. Él tenía fe, confianza y creía que Jesús podía hacer esto. Así que le dijo que quería recobrar la vista. Y saben, quieren saber ustedes cómo qué medicina le dio. Algunos dirán saber, tal vez lo operó, o tal vez le echó agua con algún monte, qué sé yo, algún colirio, algo le ha de haber echado. Pero es interesante. Yo quiero que ustedes sepan que para Jesús no hay cosa difícil de hacer. Y dice que Jesús escupió a la tierra, y luego hizo un poco de lodo con esa tierra que le botó saliva, y agarró un poco y le untó en los ojos al ciego. Imagínense, las personas que no conocían del poder de Dios podían verse burlado, podían haberse imaginado: y ahora ¿qué está haciendo? Burlándose del ciego. Algo así hubieran podido pensar, ¿verdad? Pero le untó lodo en los ojos, y dice que luego le dijo: ve al estanque del Siloé. Era un estanque que le llaman el Siloé, y era muy famoso porque ahí acudían muchas personas de diferentes enfermedades, porque sabían que ahí en cierto tiempo llegaba el ángel de Jehová, y cuando él bajaba y se movían las aguas, el primero que llegara y se metiera en el agua, esta persona era sana. No era de que todos los que llegaran a este estanque se iban a meter a cualquier hora y iban a sanar. No era así, ¿verdad? Porque era algo especial que Dios estaba haciendo. Entonces Jesús le dijo: ve y lávate en el estanque del Siloé. Otro hubiera sido el ciego. Tal vez en nuestro caso hubiéramos dicho: ¿cómo Jesús me manda al Siloé? Yo ni conozco, yo no puedo caminar solito. Pero él no dijo nada, obedeció también a la voz de Dios, como lo hizo la vez pasada. Se recuerdan que les decía que Zaqueo había escuchado la voz de Dios. De igual manera lo hizo este ciego. Obedeció y se fue como él pudo. Llegó al estanque del Siloé y fue a agarrar agua con qué gusto y con qué fe. Eso es lo importante, la fe sobre todo. Este ciego tomó agua suficiente, se lavó sus ojos, y cuando él abrió sus ojos, ¡ala! ¡Qué alegría! Porque él estaba viendo todo lo que se podía observar en este mundo. Algo que no había podido hacer por mucho tiempo. Qué triste, ¿verdad? Pero ¿saben? Después que él fue sanado, la gente se preguntaba y decía: ¿no es aquel ciego que se sentaba en las calles a mendigar? Yo digo que él es, decían mucha gente. Y otros decían: este es el ciego. Y otros decían: a él se parece mucho al ciego que se mantenía en las calles pidiendo limosna. Y él escuchaba y él les decía: yo soy el que pedía limosna y que no podía ver, porque Jesús me sanó. Mucha gente le preguntaba, pero no le creían cuando él decía que Jesús lo había sanado, ¿verdad? Entonces dice que los escribas y los fariseos, que siempre andaban metidos en que Jesús que ellos no querían que Jesús hiciera nada bueno, entonces se enojaron y ahí ellos andaban como que investigando, ¿verdad? Y no le creían, decían que tal vez Jesús le había dado algo, le había pagado para que dijera que él lo había sanado, pero no era así, ¿verdad? Porque era el poder y la misericordia de Dios que le había devuelto la vista, ¿verdad?
Entonces de repente entre la gente aparecieron dos y le dijeron otras personas, mira Jesús, ellos son los padres de este ciego. Y él los vio y les dice, a ver, vengan para acá, vengan, les dice, cuéntenme ustedes, son los verdaderos padres de este joven. Sí, Señor, nosotros somos los padres de él. Y ahora díganme, ¿es cierto que él desde que nació así ciego? Así es, Señor. Ahora díganme, ¿quién lo sanó? Interrogando a los padres de este ciego. Y ellos le dijeron, eso sí no lo sabemos. Ahora nos damos cuenta que él ve, pero no sabemos quién lo sanó. Así decían ellos. Pero ¿saben por qué? Porque ellos tenían miedo, porque habían dicho los fariseos que si alguien mencionaba el nombre de Jesús y mucho menos decir que había hecho un milagro, lo iban a expulsar de esa ciudad. Ellos por miedo no quisieron decir. Y entonces ellos seguían investigando y investigando. Entonces los padres de este ciego le dicen a Jesús, a ver Jesús, ¿por qué no le preguntas a él? Él ya tiene edad y puede responder por sí mismo. Puede dar fe de lo que le ha pasado, de lo que le sucedió. Así que entonces, pregúntale a él. Y ellos le preguntaron y le dijeron, ¿quién de verdad te sanó y cómo te sanó? A todo esto, el ciego ya había repetido una y otra vez, muchas veces lo mismo, ya estaba como molesto, ¿verdad? Porque no le creían. Y él les volvió a repetir, les dijo que Jesús lo había sanado de esa forma, untándole lodo en los ojos. ¡Qué medicina tan fácil, ¿verdad? Pero ¿creen ustedes que el lodo sanó al ciego? ¿La saliva? De ninguna manera. Fue la mano divina de Dios. La mano divina de Dios y su poder que obraron en la vista de este ciego. Así fue como él obtuvo la vista y estaba muy feliz, gozoso de que Dios había obrado en su vida. Qué lindo, ¿verdad? Saber esto. Y también nosotros podemos ver también, si ustedes quisieran ver a otro ciego. En este que vimos no aparece el nombre del ciego, pero en el otro pasaje que vamos a ver algo así corriendito, ¿va? Porque si no se nos va mucho tiempo. Este sí lo dice, ¿verdad? El ciego se llamaba Bartimeo. Este ciego sí no era de nacimiento, pero sí era ciego por algún accidente o X razón. Él estaba con problemas de la vista y no miraba absolutamente nada, ¿verdad? Y dice que un día igual salió a la calle y dijo, él quería ver a Jesús también, porque sabía que Jesús hacía milagros. Y entonces cuando él salió decía, ¿dónde estará Jesús? Si siquiera yo viera a Jesús, si lo pudiera ver, si alguien me llevara donde está Jesús. Cuando de repente alguien le dijo, tú eres ciego, ¿verdad? Sí, yo soy ciego y nadie me ha podido curar. Mira, el Nazareno te puede curar, le dice. Y entonces él dice, pero que alguien que me lleve donde está Jesús. Y de repente él oyó un bullicio, ¿verdad? Allá a lo lejos oyó un bullicio. Y entonces dijo, alguien le dijo, ahí viene el Mesías. Y entonces él a gran voz empezó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero lo decía a gran voz y muchas veces. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y saben, las demás personas se molestaban mucho al oír la voz de Bartimeo, se enojaban y le decían, a ver, le decían aún a los discípulos, vayan y callen ese ciego, ese hombre que tanta bulla que hace, cállenlo, díganle que ya, calma, que se calle. Y él no, él insistía y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él sabía que Jesús iba a hacer algo en su vida. Él creía en Jesús y confiaba en el poder maravilloso de nuestro Dios, ¿verdad? Así que también Jesús llegó ante él y de igual manera
le devolvió la vista por su poder maravilloso que estamos viendo el día de hoy. Y sabes, así como Jesús hizo que vieran estas dos personas ciegas, así puede seguir haciendo milagros el día de hoy, el día de mañana, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, ¿verdad? Él nunca cambia. Tú y yo podemos fallar, cambiar, pero Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él nunca nos va a fallar porque Él es grande y es poderoso y Él puede curar cualquier enfermedad que haya en ti. Si tú confías en Dios y esperas en Él, ¿verdad? Así que vamos a repasar nuestro tema de este día. Dice, Jesús y su maravilloso poder. Jesús y su maravilloso poder. ¿Otra vez? Jesús y su maravilloso poder. Y el texto dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Eso fue lo importante de estas personas, que después que Dios obraba en sus vidas, ellos decidían y seguían a Jesús. Eso es lo que quiere Dios hoy en día, a que si tú le prometes algo, tú dices, Señor, dame tal cosa, pero yo te voy a hacer esto. Yo voy a ir a la iglesia todos los días. Te prometo, Señor, que voy a cumplir. Voy a ir a la iglesia y luego Jesús te sana y cuando te sana ya no vas. Esto a Jesús no le gusta. Él lo que quiere que nosotros cumplamos lo que prometemos, así como Él cumple sus promesas con cada uno de nosotros. Esperamos que hayan aprendido mucho de la palabra del Señor el día de hoy. Y hasta la vista, hasta pronto, niños. Los amo con todo mi corazón y que el Señor me los guarde hoy y siempre.